Aleluya. Bendito sea Dios. Le saluda a su hermano evangelista Ángel Leva, desde la República Dominicana, presidente y fundador de este gran hermoso ministerio, Josué 1:9. Gloria al nombre del Señor. En esta maravillosa hora quiero saludar al pastor Severino Guzmán, desde la República Dominicana. Bendito sea el nombre del Señor. Como por igual quiero bendecir a los hermanos pastores Zapata, Jesús Zapata y Rosa de Zapata. También quiero bendecir a la hermana pastora Carmen Roja desde Colombia. Y también quiero estar bendiciendo en esa misma dirección a la pastora Delfi Tobal desde Colombia también. Aleluya. Y a cada uno de los demás pastores que se encuentran activos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea el Cordero Santo. Mire, Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículo 4:35. Repita esto conmigo, Lucas 4:35. La Biblia dice allí, el verso 35, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Repita esto conmigo. Dile al que da al lado, manda callar todas aquellas voces que no se alineen a la visión de Dios en tu vida. Dile, es tiempo de que se calle. Dile, es tiempo de que se calle. Cuánto bendición a Dios en esta maravillosa hora. Vamos. Quiero hablar algo que es muy importante. Estamos hablando sobre conociendo al Espíritu Santo y hoy vamos a hablar conociendo al Espíritu Santo y más en la oración. Hay un pasaje que me cautivó hace unos minutos y en Isaías 59:19 que dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y de la simiente del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Con tu bendición a Dios. Cuando la Biblia habla de levantar la bandera, eh, esto es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de la victoria, Satanás se levantará como río. Pues el Espíritu de Dios nos dará la victoria sobre todas las artimañas de Satanás. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? Bien, nuestro versículo central de hoy se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 8. Quiero bendecir a cada uno de los hermanos que están en las redes. Espero que en esta hora, en esta corta enseñanza, su vida espiritual sea de un giro. Y los que vinieron a recibir más, también a su nombre. Efesios capítulo 6. Aleluya. Efesios capítulo 6. Aleluya. Oh, gloria. Me estoy perdiendo. Capítulo 6, versículo 18. Ok. Aquí lo tengo ya. Dice, versículo 18. 1, 2 y 3. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Diga conmigo, y orando en todo tiempo, y con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Quiero hablar sobre la importancia maravillosa y los beneficios que tendremos si comenzamos a pasar tiempo en nuestra oración, orando en el Espíritu. Hay dos formas de orar en el Espíritu. La gente, miles y miles, millones de personas hoy en día, sus oraciones tan secas como un desierto. No sienten lo que dicen, no sienten lo que oran, y sienten como que su palabra se la está llevando el viento. Precisamente por eso hoy quiero hablar sobre el poder que hay en orar en el Espíritu. Hay dos cosas que un cristiano debe de saber. Dos elementos importantes. Primero, la fe. O el Espíritu y la fe. El Espíritu y la fe. Un cristiano sin el Espíritu está muerto. Y un cristiano sin fe está más muerto todavía. Amén. Es importante entender que para avanzar en el reino de Dios y ver la cosa de Dios materializada en nuestras vidas, tenemos que tener fe. La Biblia habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Y la Biblia en hebreo habla y nos trae la luz de uno de los secretos, de los antiguos, de los patriarcas, de los hombres de la antigüedad. Y nos dice que eran hombres de fe. No menciona a Abraham, no menciona a Noé, no menciona a Sara, dándonos claridad el Señor, desde que por medio de la fe, lo que ellos lo alcanzaron, nosotros por la fe podemos alcanzarlo también. A su nombre. Ese elemento de la fe es imposible vivir sin la fe. Si no tienes fe, nada de lo que haga tendrá resultado. Diga conmigo, fe. La oración del justo puede mucho. La oración con fe. Ahora, está en el vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo habla de que fuimos llamados a vivir en el Espíritu y a vivir por el Espíritu. Por el Espíritu, como me está escuchando. Y si vivimos por el Espíritu, debemos de aprender a orar en el Espíritu y con el Espíritu. Miles de cristianos no están disfrutando este tremendo regalo que el Señor nos ha dado, el orar en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, no oramos nuestra fuerza, ni en nuestro deseo, sino que se nos es revelado por el Espíritu el deseo que el Padre va a escuchar o va a responder. Y esto es tan importante que la iglesia de hoy y mucha gente aprendieran esta pequeña enseñanza, los beneficios que tendríamos, los alcances que tendríamos, la ventaja sobre Satanás, el nivel de revelación, el nivel de discernimiento y de profundidad fuera exageradamente extremo. Cuando alguien ora en el Espíritu, comienza a visualizar cosas que en la carne y lo natural no se pueden ver. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice en el verso 18 del libro de Efesios 6, habla de las armaduras, pero termina diciéndonos, orando en ello con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. Es imposible hacer la guerra al diablo en la carne,
Después que Pablo habla de la fe, de la espada, que habla de todas las armaduras, termina diciendo, solamente la gente que está en el Espíritu puede acceder a esas armaduras, orando y perseverando en ello, y suplicando en el Espíritu. La gente carnal jamás va a disfrutar de revelación. La gente carnal jamás va a escuchar la voz de Dios, va a discernir el misterio de Dios. Si usted lee la historia de Daniel, cuando él le da a Nabucodonosor y le dice su sueño, lo que se soñó y le da la interpretación, antes, antes de eso los brujos y los adivinos, que Nabucodonosor amenaza con mocharle la cabeza, porque no podían decir su sueño, y Daniel viene y se lo revela. Esos brujos dicen algo importante. Ellos dicen, lo que tú quieres, rey, solo los dioses que no moran en carne lo pueden revelar. Claro, ellos no conocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es tremendo, revelatorio y maravilloso entender, declarar de que personas que no, la declaración, que que los misterios de Dios se le es revelada que a la gente que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Y es por eso que la iglesia carnal, eso me reír de Satanás. La iglesia carnal, los brujos juegan con ella, pero cuando la iglesia es espiritual, hace temblar el infierno, hace temblar la región, hace temblar el barrio. La gente carnal, mirando televisión, no se duerme, pero leyendo la Biblia, de una vez se aburren de que llegan a la iglesia, miran el reloj 52 veces, porque el carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Y yo quiero que es tiempo de vivir más en el Espíritu. La Biblia dice que el hombre carnal y natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Le llama locura. Dice, esas cosas son locas, esa gente son unos locos, porque con una mente natural no se puede aprender las cosas espirituales. Entonces necesitamos comenzar ahí en el Espíritu. Gracias porque me están entendiendo. Pero orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol Pablo nos habla y nos recomienda que nuestra súplica y nuestra oración sean que en el Espíritu. Dígale a alguien, es tiempo de orar en el Espíritu. Es sumamente importante entender los beneficios de orar en el Espíritu. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? ¿O cómo podemos orar en el Espíritu? Bueno, hay dos formas. La primera es en tu propio idioma. Muy pocas veces se enseña el orar en el Espíritu en tu propio idioma. ¿Cómo ocurre eso? Cuando de pronto, aunque entiende lo que tú dices, pero lo que dices no sale de tu sentimiento. Siente que hay una fuerza especial dentro de ti que te hace orar en esa dimensión. Cuando ora en el Espíritu con el entendimiento. ¿Sabe cómo te das cuenta que estás orando en el Espíritu? Porque eres absorbido y absorbida por esa oración. Y siente que no puede dar otro paso ni salir del capítulo porque algo está controlando tus sentimientos. Cuando estás orando en el Espíritu con el entendimiento, mira ese reloj y dice, pasaron 10 minutos y cuando mira, fueron 4 horas. Tú sientes que el tiempo se detiene. Dios se empodera de nosotros. Y aunque queremos orar por dinero, nuestra boca ora por gloria. Sentimos que nuestro sentimiento no interviene en ese nivel de oración.
que aunque somos conscientes de ciertas necesidades, no oramos por ellas porque comenzamos a tener revelación en nuestro espíritu de lo que debemos de orar al Padre. Alguien tiene que decir aleluya. Oh, gloria. Es un momento donde te vas, donde te vas de tu propio sentido para tal en las revelaciones de Dios. Los planes de Dios en ese momento en ti comienzan a tener vida y a afectarte. Hay alguien que le habla la gloria de Dios. Es donde mi mente es cautiva por el Espíritu Santo de Dios. Es donde mis sentidos comienzan a ser controlados por la fuerza de la presencia de Dios. Oh, gloria. Es cuando oro desde lo profundo de mi corazón. Y yo creo que mucho hemos sentido ese nivel de oración, orando en el Espíritu, con nuestro entendimiento, con nuestra mente. Es cuando oro en mi idioma, pero mi idioma está controlada por un sentir espiritual. Comienzo a tener revelación en mi corazón, pero es tan rápido que ni siquiera me doy cuenta. Este es un momento donde el sueño se detiene, donde el cansancio no se interpone, donde los dolores no se interponen, donde la persecución no tiene lugar, donde siente que la crítica no te afecta, donde te sientes seguro, donde siente que tienes tal fe que puede mover una montaña, siente que lo que está orando está sucediendo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Ah, esa es una de las formas. Que aunque oramos con nuestra mente y con nuestro entendimiento, estamos cautivos por el Espíritu Santo. No oramos lo que queremos, sino oramos lo que nos es revelado en el momento, porque el Espíritu toma dominio de nosotros. Y aunque oramos en nuestro idioma, estamos siendo controlados por una atmósfera espiritual. Alma mía, alaba la gloria de Dios. En ese momento ni la música te molesta, las voces se callan. En ese momento eres un espíritu con Dios. En ese momento comienzas a sentir lo que es una comunión tan plena y tan segura que puede descubrir misterios sorprendentes y sobrenaturales. Lo que le lleva a un maestro a enseñártelo en 10 años, lo puede recibir en 2 segundos en el espíritu. Porque en el Espíritu Santo no hay limitación, en tu espíritu no hay limitación. Y yo hoy declaro en fe que esa oración es muerta, llena de mortandad, abotezando en tu vida, tiene que terminar. Es hora de que pelee tanto con tu carne, que ya deje el nivel carnal y entre al nivel del Espíritu. Hay alguien que alabe la gloria de Dios. Yo no sé si es aquí o es en las redes, pero hoy me dijo, reprende un espíritu de esquizofrénico, porque hay un espíritu de esquizofrenia. Dios va a reprender ese espíritu de alguien. De hecho, ya lo estás haciendo. Hay alguien que alaba a Dios. Oh, gloria. Cuando tú comienzas a orar en tu idioma, pero en el espíritu, comienzas a orar por la campaña, comienzas a orar por una actividad, y mientras estás orando, comienzas a tener revelación de lo que el Padre ha concebido para ese momento. Y es ahí donde tú entras en la oración de acuerdo y a la voluntad de Dios. Porque en el Espíritu Santo te revela en tu espíritu lo que debes de decir con tu boca natural. Yo declaro en fe que tu mente será cautiva por el pensamiento del Espíritu Santo. Yo declaro en fe que tu tiempo de oración será cautivado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria a su nombre. Así que
dos formas. La primera es orando en tu propio idioma, pero en el espíritu. Y la segunda, que es la más importante de esta enseñanza, es orar en lengua. Oh, yo quiero ser fiel al llamado de Dios. Hay cientos de miles de iglesias que solo oran con la mente. Ay, gracias, pues. Gracias, gracias. Solo oran con el entendimiento. Oh, una de las formas más concretas de orar en el espíritu es orar en lengua. Porque eso es que cada creyente debe de buscar a Dios hasta que lo bautice, hasta que hable idioma con el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el bautismo, mire, trate de sacar un fin de semana y enciérrese, ni coma ni bebe hasta que lo bautice el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien que esté entendiendo en esta hora? El mayor error de un instituto es enseñar a la gente a ser pastor. Le dan diploma y ni siquiera le preguntan si el Espíritu Santo lo bautizó, sí o no. ¿Para qué yo quiero un tipo lleno de diplomas y la presencia de Dios? Y la gente se preocupa más por la letra que por el Espíritu. Yo no sé si usted se me fue o se quedó. ¿Cuánto bendicen a Dios? Oh, gloria. Mira lo que decía Gigi Ávila, que se había reunido un grupo de jóvenes que se habían graduado. Y él dijo, ok, qué bendición. Y él le preguntó, ya, ustedes hablan en lengua. Y preguntaron, oraron por ustedes. Métanse todo en ese sótano hasta que no hablen en otra lengua. Y dice él que le trancó la puerta, lo dejó varios días y después de los varios días estaban hablando en lengua, brincaban, saltaban y estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice Gigi, dicen, ¿ya hablan lengua todos? Sí, estamos bautizados todos, ok. Ahora métase 3, 4 días porque Dios les revele cuál es tu ministerio. Pues, el instituto, ok, ellos te capacitan, pero quien te reparte los dones, perdón, es el Espíritu Santo. Oh, gloria. Hay mucha letra y hay poco espíritu. Cuando tú hablas de estos temas, de una vez la gente te tacha. Mira un pentecostal de hueso colorado, un emocionista. Yo prefiero que me llamen emocionista, camasala. Y viví en el espíritu que viví siendo un tostado apagado y lleno de adulterio y de fornicación. Pero tú sabes lo que uno disfruta cuando uno habla lengua en el espíritu. Uno se va a otro nivel. Uno trasciende los niveles. A su nombre. La Biblia dice, en lengua de tartamudo le haré hablar y le daré reposo en ese idioma. ¿Cómo es posible que casi no se hable del don de hablar en lengua? Y haya tanta gente confundida justificando su poca entrega a Dios, diciendo que eso es al que el Espíritu le quiera dar el don. Eso es para todo, mentira. Lo que pasa es que hay diferentes ramas. De hablar en lengua. Esa es la rama de hablar en lengua como señal para un incrédulo que habla en un idioma que tú no estudiaste, pero que por en el espíritu tú dices chunchichané, tú dices arrepiéntete porque si no te pierdes. Y el chino dice, a ese tipo se le ve que tiene cara de taco. ¿Cómo es que habla en chino? Esa es su lengua como señal. Esa fue la lengua que cayó en el día del Pentecostés, cuando bendicen la gloria de Dios. Dice, y los oíamos hablar en nuestros idiomas, la maravilla de Dios.
Mm. Hablaban en diferentes idiomas porque el Espíritu se lo daba. Esa fue la primera manifestación de una lengua entendible. Pero luego Pablo habla de lenguas celestiales y de género de lengua y de misterio. Mm. Ah. Es increíble ver cómo organizan congresos hablando del Espíritu y el que menos tiene el Espíritu Santo son ellos. No incluyen en sus conferencias el don de hablar en lengua porque tienen miedo que el abogadito que da mucho tiempo porque es un apagado y no quiere buscar a Dios que lo ofendan porque tiene 20 años que no abre lengua. Y para que no se ofendan porque se va a sentir mal, óyeme, oye, llévatelo por un monte, mételo en una cueva. Dile, mira, lo de la universidad déjalo afuera, lo del abogado déjalo afuera. Conviértete en un siervo sediento y hambriento, porque la Biblia dice que el que busca a Dios lo va a hallar, y esa palabra no falla. Y seguimos activos con Papá Dios y Jesucristo. La Biblia no falla. El que busca a Dios lo halla. Fue el mismo Cristo que dijo, el que tenga sed venga, venga a mí y beba, y de su interior fluirá río de agua viva. Y dice el escritor, y esto hablaba del Espíritu Santo, habrá alguien que alabe la gloria de Dios a su nombre. Es sumamente importante que el Señor te bautice. Cuando Dios te bautiza, te llena. Cuando Dios te bautiza, tu vida cambia. Eres alterado, alterada. Eres llevado de un hábito natural a un hábito espiritual. ¿Habrá alguien que pueda entender esto? A su nombre. Hermano, no tengo el bautismo, no, está bien, no se sienta mal, entonces este mensaje es para ti. Es Dios diciéndote, si me busca, yo te doy. Habrá alguien que diga aleluya por ahí. Cuando Dios te bautiza, te llena. Imagínense, si uno tiene problemas con lo que están llenos, ahora con lo que están vacíos. A su nombre. Orando en lengua. ¿Qué significa este versículo de Efesios 18, perdón? Orando en el Espíritu. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Cuando dice orando en el Espíritu, según la Biblia, a lo que Pablo llama orar en el Espíritu, es orar en otras lenguas. Habla su Biblia conmigo. En Primera de Corintios 14:14. Mira lo que dice. Aquí me voy a meter en un ambiente tan profundo que yo no sé si alguien puede soportar. Charabacaya. Ay, ay, ay. Pablo llama el orar en el espíritu, el hablar en lengua. Ahí está. Primera de Corintios 14:14. Porque si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Quién ora? El espíritu. Ahora Pablo dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero ya sabemos que podemos orar con el entendimiento y con el espíritu. Aquí dice Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero lo que yo quiero señalar es lo que él dice. Porque si yo hablo en lengua desconocida, escuchen bien, lo que dice, lo que dice que el que no interprete su lengua que se calle, no. Este es otro tipo de don. Pablo dice, cuando yo hablo lengua desconocida, desconocido es que nadie lo entiende. Que no hay intérprete para eso, que eso es una línea directa para el oído de Dios, que el diablo puede pegarse al lado tuyo a ver qué es lo que tú estás orando y no va a entender. La maquilla. Tú sabes lo precioso que tú puedes hablar con Dios y que el diablo no te entienda. Oh, gloria. Cuando hablo en lengua desconocida, mi espíritu ese es el que ora. Shaba. Oh, gloria. Pero hay algo más profundo. Pablo dice que no solamente se puede orar en el Espíritu. Oye esto.
Pablo dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pablo dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. ¿Qué pasa en este tiempo? Que hay mucho cantando con el entendimiento, pero muy poco dicen, sin derrama. Pablo dice, yo quiero que alguien cante en el espíritu, que alguien entienda que el disco que está grabando no se te va a dañar si el Espíritu Santo te toca grabándolo. Olvídate, deja tontería. De hecho, ese sería el elemento que le va a dar vida a ese disco. Alguien puede alabar a Dios mío. Pablo dice que yo puedo cantar con el entendimiento, canciones entendibles, pero que puedo cantar canciones que no le entendí nadie. Por eso tú ves que hay gente que tú lo miras y dices está loco, porque en un momento comienza a hablar en lengua y de repente siente aliva, o sea, y tú dices, no, está loco, ese tipo está loco, no. Es Pablo que dice que se puede orar en el espíritu y se puede cantar en el espíritu, orar y cantar en el espíritu. Hay que volver a la vida de Dios. Hay demasiada humanidad en el púlpito. Demasiado humanismo, demasiado sentimiento de gente tratando de explicarle a gente carnal las cosas espirituales, cuando no lo van a entender, que vino la reportera, que come, que es lo que coge un milagro, sí, porque interpretación tiene, no, pero explíqueme, no, no, es que usted se levantó en la madrugada a leerme a mí, estudiarme a mí para hacer vergüenza, no. Cuando usted se ha bautizado y hable lengua, usted va a decir, yo entiendo por qué usted ora por los enfermos. Yo no tengo que explicarle que quedar bien con el noticiero. No tengo que quedar... Yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Los milagros son por fe. Los diablos se van por la fe. Los enfermos son curados por la fe, orando en el Espíritu. ¿Cuánto están deseando hablar en el Espíritu? ¿Cuánto están deseando orar por el Espíritu? La Biblia dice que el que ora en lengua se edifica a sí mismo. Diga conmigo, se edifica. ¿Sabe qué significa edificar? Que le da aumento a la vida que tiene. Diga, el que ora en lengua se edifica. Pero ¿por qué hay tanta gente que impiden eso? Y pastores que son dotados de nivel universitario, que no le dan paso a eso, no lo dejan fluir. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos entendido que hay 4 niveles de lengua. Esta es la que le apliqué, que es la lengua como señal y la otra como profecía. Ahora el problema es, ay Dios mío, cuánto bendición a Dios, a su nombre. En ese nivel de hablar en lengua, nadie te entiende, solo Dios. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Los hombres no te pueden entender. Ni los brujos, ni el diablo tampoco. Porque hay algo entre tú y Dios. Si el mundo natural tiene un lenguaje, ¿no creen ustedes que el espiritual también lo tiene? ¿No creen ustedes eso? Si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, esto significa que el mundo visible es una copia del mundo invisible. Aquel carro, Elías se fue en un carro de fuego. En el mundo espiritual hay otro idioma, que no es el idioma ni inglés, ni español, ni alemán, ni... Oh, gloria. Entonces, si los hijos del diablo hablan en otro idioma, si los hijos del diablo hablan en otro idioma, ¿por qué los hijos de Dios no podemos hablar en el idioma de Dios? Satanás, mira que es Satanás.
Satanás es un copiador de la cosa de Dios. Satanás imita, pero él no crea. Ese poder nada más lo tiene Dios. A su nombre. Cuando oras en lengua, según, te lo voy a leer, mira lo que dice. Mira lo que dice aquí. A su nombre. Porque el que ora en lengua no habla los hombres, sino a Dios. Por nada, nadie lo puede entender porque el Espíritu habla misterio. Oye, nadie le puede. Se lo voy a leer otra vez, disculpen. Porque el que habla en lengua, 1 Corintios 14:12. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. A Dios. ¿Entendió o no? Si ustedes se pusieran en el Espíritu estuvieran entendiendo. Escuche lo que le estoy hablando. Cuando yo me arrodillo en un lugar y oro en mi idioma natural por el Espíritu, absorbido por ese momento, y de pronto comienzo a hablar en lengua. Pueden entrar toda mi familia en general y ninguno me van a entender porque yo no le estoy hablando a ellos. Mi espíritu no le está hablando a don nadie. Mi espíritu no le está hablando a lo corporal, a lo militar, a lo natural. Mi espíritu le está hablando al ser llamado Dios, que es ilimitado. Hablo misterio que nada más Dios entiende los misterios. Habrá alguien que la vea a Dios. Y tal vez en esos misterios estoy intercediendo por una muerte que yo mismo ni sé que va a pasar. Pero que Dios sí sabe por qué oro en ese misterio. Entonces, ¿por qué impedir hablar en lengua? O mejor dicho, o- o- orar en lengua. Cuando oro en lengua, son misterios. Alguien que alabe a Dios. Está claro que hablar en lengua es orar en el Espíritu. Y en este tipo de oración es muy poderoso. Cuando oras en lengua, no solo habla misterio, no solo te edifica, ora en el Espíritu. Escucha lo que dice Judas. Judas capítulo 1, versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificad nuestra fe santísima, nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Ya sabemos qué es orar en el Espíritu. Cuando oro en lengua. Judas 1:20 dice que cuando yo oro en lengua, mi fe se edifica. Habrá alguien que le vea a Dios por aquí. Habrá alguien por aquí todavía. Yo sé cuando en mi idioma estoy orando en el Espíritu. En lengua, ya yo sé que en el Espíritu. Es un momento donde tú sientes que tu oración lo puede todo. Donde no eres interrumpido por nada, ni por nadie. Donde eres absorbido por esa. Ah, es donde tu corazón es revelada la voluntad de Dios. El comienzo a orar por un ciego, si sana a los ciegos, por un fulano, y siento que esa oración está siendo efectiva. Cuando llega la noche, Dios sanó a tal fulano, porque es una oración en el Espíritu. Ahora, Judas dice que cuando yo oro en lengua, oro en el Espíritu, mi fe se edifica. Es decir, que yo puedo hacer que mi fe crezca y que la fe, digámoslo así, tal vez suena un poco eh, tonto, sin sentido, pero lo voy a decir para que sea entendido. Si mi fe hoy está apagada o está poco para sanar un dolor de cabeza, si yo oro en lengua, en 2 semanas yo puedo orar, puedo sanar un cáncer. Y a medida que yo voy edificando en el Espíritu, mi fe va creciendo. Porque mi fe depende de la relación que yo tenga con Dios. Ay, Dios para mí. Oh, gloria. A su nombre. Ya,
Voy a terminar ya casi. Cuando dice edificado, vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. La palabra edificar en griego es construir sobre. Hay alguien que pueda entender. Sobre edificar. Encima. Es decir, que cuando oro en lengua, añado fe a mi fe. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Hay alguien por ahí todavía? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Diga al que le queda al lado. Cuando oro en el Espíritu, añado cosa a mi fe. Añado cosa a mi espíritu. Es que yo comienzo a orar en lo natural. En lo natural. Y de pronto comienzo, sí, tarama, rica, ma, chinda. Y comienzo, rimba la masaya. Y esa unción viene y las cosas que yo no tenía comienzan a añadirse. Porque comienzo a edificar sobre lo que ya está edificado. Alguien puede entenderme. Yo declaro que ese nivel es para ti en esta hora. Habrá alguien que alabe a Dios. Y yo sigo hablando en lengua, y sigo hablando en lengua, y sigo hablando en lengua. Y de pronto viene otra vez mientras hablo en lengua. Y se me van añadiendo cosas. Y yo que entré sin nada. De pronto salgo de la oración y estoy edificando sobre la edificación. Mi fe es edificada. Oh, gloria. Oh, oh, gloria, gloria. Judas dice, cuando ora en lengua, te edifica te edifica encima a su nombre. Es un hermoso regalo del Espíritu Santo el que podamos hablar en lengua, que podamos orar en lengua. Imagínate que tu fe creciera si oras en lengua. Tú sabes que en el reino de Dios todo se mueve por fe, todo, 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 porque sin fe nada sucede. Entonces Dios nos dio un regalo de cómo hacer crecer la fe, de cómo edificarla, de cómo añadirle. Oh, gloria. Oh, gloria. Sin fe es imposible agradar a Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, porque todo fue hecho por la palabra de Dios. Por fue constituido el universo. Hay dos puntos importantes. Primero, la confusión hoy es esta: que la lengua que son para orar en secreto, la gente la habla en público. Y la del público la hablan en secreto, al no estar entrenado en el Espíritu Santo. La lengua que es para ellos, que es para edificar. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh, Shama. Entonces, si alguien, la lengua que es para profetizar, se habla en púlpito. Esos dones no se ven casi, pero sí existen. Cuando de pronto alguien se levanta y comienza a dar un mensaje en lengua, y allá al final alguien entiende y dice, así dice el Señor, esa lengua es permitida entre el público. La que yo te estoy hablando hoy no es del público, ni la de señales, ni la de profecía, porque hay lengua profética, que tú la vas hablando y tú mismo la vas interpretando. Esas no son lenguas de misterio, esas son lenguas que nada más Dios le entiende. Esa cualquiera le entiende que tenga el don de profecía. Entonces yo no te estoy hablando de la lengua que se habla en público. Te estoy hablando de orar en secreto en lengua, cuando habla misterio con el reino.
El mundo espiritual es tan importante y tan grande. Oh, oh, gloria. El problema o lo que ocurre con miles y miles y miles de iglesias es que solo se quedaron en el hábito de orar con la mente, oración mental, con el entendimiento. Y muy pocos van al nivel de orar en lengua. Cuando solo ora con la mente te cansa fácil. Cuando solo ora con un entendimiento vacío te cansa. Hay miles de gente que no oran en lengua, no hablan en lengua. No es importante ya. Ya no es algo que se debe de exigir. Puedes vivir siendo cristiano sin ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero a mí no me gustaría eso. Porque si Pablo lo era, y Esteban lo era, y Lucas lo era, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Hoy en día hay mucha gente boba, llena de un conocimiento, pero carecen de revelación. Cuando habla con conocimiento, va a la mente de la mente. Cuando va con revelación, va con el Espíritu de Dios y la gente cambia desde el Espíritu hacia afuera. Hay muchos dones, muchos doctores que hablan en diferentes ramas. Y una bendición, fuera más explosivo si ese profesor de la universidad enseñara los dones de hablar en lengua, de interpretar la lengua, que solamente está en el mundo del espíritu. Y hoy quiero invitar a que anhele orar en el espíritu, orar en lengua, pasar horas allí orando en lengua, en el Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y tú con ustedes, su hermano evangelista Ángel Leiva, desde la República Dominicana para el mundo. Nos encontramos por YouTube, Facebook, Instagram, TikTok como Evangelista Ángel Leiva Oficial. Seguimos activos con Papá Dios y Jesucristo. Como siempre digo, Shalom, Emmanuel, Dios con vosotros.